Muchas gracias, Paul. Buenas noches para todas y para todos. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al profesor Rodolfo Vázquez, director del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad de la República, Facultad de Medicina. Rodolfo es médico y además es magíster en epidemiología. Adelante, Rodolfo. La situación en Uruguay, estamos cerca del final de la epidemia. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer una breve presentación de la situación de la epidemia en Uruguay a través de 4 indicadores cuantitativos fundamentalmente. El primero es el promedio de casos diarios por semana epidemiológica desde que comenzó la epidemia en Uruguay, que van 63 semanas de epidemia, y vemos que una evolución que tuvo durante el año 2020, lamentablemente, llegó un pico en las últimas semanas, que se está manteniendo por ahí. Pero este indicador, obviamente, el promedio de casos diarios está muy influido por la cantidad de exámenes que se hacen, ¿verdad? Entonces, el segundo indicador que utilizamos en la gráfica 2 es la evolución de la tasa de positividad, que nos está mostrando que 1 de cada 5 exámenes realizados muestran positivos y en algún momento sobrepasa, incluso esa cifra sobrepasa el 20% la positividad de los exámenes en la última semana. Este indicador es muy interesante porque nos habla de que la alta positividad nos habla de una alta transmisión comunitaria del virus, y la alta transmisión comunitaria tiene consecuencias muy importantes. Primero, el aumento en el número de casos, como hoy, que al cierre del domingo pasado, que cierra la semana 63, tenemos 37.226 casos activos, que van a repercutir en 10 días en casos en CTI y en 15 días en fallecimientos. La otra gran consecuencia es el aumento del porcentaje de casos sin nexo epidemiológico, que supera el 60%, lo cual prácticamente inactiva la vigilancia epidemiológica, porque es muy difícil con esa cantidad de casos y contactos hacer el rastreo, el testeo y el aislamiento. Y la tercera gran consecuencia de esta alta transmisión comunitaria está en que se está vacunando en medio de esta alta circulación del virus y podría ser causa de selección de nuevas variantes, generando aumentos adicionales de casos y fallecimientos por vacunación. El tercer gran indicador cuantitativo que tomamos... Perdón, Rodolfo. Sí. Hay un ruido de fondo, les pedimos a todos que puedan apagar sus micrófonos mientras no estén haciendo uso de la palabra. Gracias. Gracias, Carlos. El tercer indicador cuantitativo de rápida compresión y fácil, por supuesto, son los casos en CTI, donde vemos que a partir de las primeras semanas del mes de marzo se dispararon y ahora estamos prácticamente en una meseta por encima de los 500 casos en CTI. O sea, todos son indicadores que nos están mostrando que esto no cambió de un día para el otro, que vino evolucionando progresivamente. En cuidados intensivos hoy tenemos un 56% de camas específicas para COVID ocupadas y 77% de camas totales de CTI con 548 pacientes. El cuarto indicador que estamos utilizando, por supuesto, que es el que muchas veces sensibiliza más a la población, aunque parece que la población uruguaya no se ha sensibilizado mucho con esto, se está como que acostumbrando, y es la evolución en la cifra de fallecidos. Y vemos que la cifra de fallecidos viene alcanzando una meseta en 60 casos diarios, ¿no? Lo importante de esto que es importante recordar cómo ha sido la evolución también de este indicador. Entre el 13 de marzo, que comenzó la epidemia en Uruguay, y el 31 de diciembre, se habían producido 181 fallecimientos. Es decir, que existía un promedio de 18 fallecidos por mes. Si tomáramos como base este promedio mensual de fallecidos del año 2020, nos encontraríamos que hay un exceso de mortalidad en enero, febrero, marzo, abril, y disparado en abril y mayo,
En abril se había llegado en ese momento a la cifra más alta de fallecimientos mensuales, 1.624. Lamentablemente, con el dato de ayer, mayo lo superó con 1.660. Hasta el 30 de mayo, hasta el domingo pasado, eran 1.579. Decir en forma lineal que todos estos excesos en la mortalidad del 2020 son muertes evitables sería temerario, ¿verdad? Para hablar de muerte evitable hay que auditar los fallecimientos. Pero claramente lo que sí se puede decir, que como venían evolucionando los indicadores, los 4 indicadores cuantitativos que venimos viendo anteriormente, era previsible que si se tomaran algunas medidas, es muy posible que este exceso de mortalidad no se hubiera producido por lo menos en este volumen, y que muchas o un porcentaje importante de estas muertes hayan sido muertes evitables. Pero no solo hay que ver los indicadores cuantitativos, también podemos ver algunos indicadores cualitativos. Ya el 29 de noviembre de 2020, en la semana 37 de la epidemia, el profesor Julio Medina, grado 5 de enfermedades infectocontagiosas de la UDELAR, decía: inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus. Esto se dijo en la semana 37. A mediados de marzo del 21 nos convertimos en el país con mayor tasa de incidencia por COVID-19, superando a Brasil, semana 52. Y en la semana 55 se produjo el primer fallecimiento de una mujer embarazada, cosa que hasta ese momento, durante 55 semanas previas, no había ocurrido. Entonces es bueno volver a la primera gráfica y vemos qué pasaba en la semana en que el profesor Julio Medina, en la semana 37, nos había dicho este indicador de alarma, ¿verdad? Estábamos acá. En la semana 52, cuando nos empezamos a superar a Brasil en la incidencia, y volvemos a comentar entonces que en la semana 37, estábamos acá, era cuando hizo la advertencia el profesor Medina. En la semana 52 es cuando comenzamos a superar a Brasil, estábamos acá, y en la semana 55 estábamos acá. Quiere decir que no tomando medidas, seguimos permitiendo el aumento de casos. ¿Cuál es la situación al día de hoy, al domingo pasado, mejor dicho, que es el fin de la semana epidemiológica 63 de la epidemia en Uruguay? 291.488 casos confirmados, un 19,46% de positividad en las pruebas, es decir, 1 cada 5 casos son positivos, 4.213 fallecidos, ahora por supuesto con los 63 de ayer aumentaron, 342 fallecidos en esa semana 63 y 548 personas internadas en 63. Esta es la situación actual. ¿Estamos cerca del final de la epidemia? Lo que se está viendo es que pueden seguir apareciendo nuevas variantes. De hecho, en Uruguay prácticamente el 100% de los casos analizados corresponde a la variante detectada en Manaus P1, que rápidamente se apoderó del ecosistema, digamos, ¿no? Las vacunas, en primera instancia, parecen ser efectivas contra la variante P1 y contra todos, pero también es cierto que al ser una cepa con mayor transmisibilidad, como que es lo que se está viendo, modifica también el R0 del germen, modifica el R0 de la pandemia y seguramente modifica la necesidad de casos para llegar a la necesidad de personas para llegar a la inmunidad de rebaño, con inmunidad para llegar a la inmunidad de rebaño. Mientras se genera esa inmunidad de rebaño, es muy factible que se sigan produciendo olas, como la que estamos viendo, de casos y fallecimientos, y como la vacunación, pese a que el programa de vacunación funciona con mucha rápidamente y está avanzando rápidamente, lo que se está viendo es que para el corto plazo el programa de vacunación está siendo lento para alcanzar la inmunidad de rebaño. Para el mediano plazo, obviamente, en la medida que vaya habiendo cada vez más personas vacunadas y personas además que adquirieron la enfermedad, es decir, personas con cierto nivel de inmunidad,
los brotes futuros es esperable que sean de menor magnitud, vayan siendo de menor magnitud y menos letales, pero van a seguir constituyendo una amenaza para la población en la medida de que no se adopten medidas complementarias a la vacunación. Si el virus sigue evolucionando así en nuestro país y a nivel del mundo, seguramente se va a convertir en una endemia, pero discrepando con quienes piensan que la endemia es una situación que nos va a posicionar muchísimo mejor, hay que recordar que un virus como el coronavirus que quede en forma endémica va a necesitar dosis periódicas de refuerzo de vacuna y un comportamiento social que no va a poder volver a lo que era antes del inicio de la epidemia, de la pandemia a nivel mundial en el año 2020. Un estudio realizado por investigadores de Harvard y publicado en la revista Science evidencia que seguramente el distanciamiento social deberá extenderse por lo menos hasta mediados de 2022. Reflexionando desde la salud pública, planteamos, ¿existe la posibilidad de medidas adicionales a esperar la inmunidad de rebaño con la vacunación? Bueno, una de las medidas que ha demostrado utilidad claramente y está demostrado por la evidencia científica es el lockdown. Este estudio, por ejemplo, es uno de ellos que ya fue hecho entre febrero y agosto del 20, o sea, estamos a un año de este estudio que se hizo, fue un estudio ecológico que se realizó en Sudáfrica, Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Italia y Nueva Zelanda, mostró que la implantación del lockdown hasta 3 semanas permitió una disminución en la incidencia diaria de casos notoria en los países que la implementaron, y en Brasil y Estados Unidos, que no lo implementaron, no tuvieron una disminución de casos. En consecuencia, la pregunta es, ¿por qué tenemos resistencia a implantar el lockdown? Bueno, una de las mayores, bueno, Israel, acá tenemos un ejemplo más reciente, que es lo que pasó en Israel, como que conjuntamente mientras se lograba la inmunidad de rebaño con la vacunación, se hacía el lockdown. En suma, existe evidencia científica, evidencia epidemiológica, de que el distanciamiento físico sostenido tiene un gran potencial para reducir la magnitud de las olas y conducir a un menor número de casos y fallecidos. En consecuencia, eso hace que técnicamente sea recomendable como intervención adicional a la vacunación. ¿Por qué no implementarlo? Bueno, uno de las oposiciones que se hace, que en mi opinión es una falsa oposición, es que la estrategia de lockdown daña a la economía. La pregunta que planteamos hoy para reflexionar es, ¿la economía puede funcionar cuando una proporción sustancial de trabajadores padece una enfermedad que dura hasta 4 semanas y en algunos casos puede durar meses y con dificultades para recuperarse? Cuando cada caso que en estos momentos está activo tiene 40 contactos que deben cuarentenarse, pensemos en el volumen de población que significa eso. En consecuencia, pensar que una estrategia de lockdown daña la economía y no hacerlo no, es en el mejor de los casos idealista, ¿verdad? Obviamente esta estrategia de salud pública que puede reducir la propagación de casos también terminará protegiendo la economía. Por último, una última reflexión en salud pública con respecto al principio, al concepto transmitido de libertad responsable. Obviamente este principio que se implementó no ha sido suficiente para controlar la epidemia en Uruguay y las cifras lo ponen en evidencia. Traslada toda la responsabilidad en la toma de decisiones y en los fracasos que se pueden haber dado en este periodo al individuo y a la familia. Y yo quiero comentar que no existen antecedentes a lo largo de la historia y a nivel mundial de que este principio haya sido aplicado jamás para el control de ningún evento sanitario colectivo. Jamás se aplicó. Y no se aplicó porque en la esencia de la salud pública está que no se puede pensar en la responsabilidad individual exclusivamente, porque la salud pública es una responsabilidad del Estado intransferible, ¿ah? Y está en su esencia que sea con intervenciones colectivas. ¿Por qué? Porque en realidad la conducta individual está condicionada por fuerzas construidas socialmente. En consecuencia, este principio no es suficiente para lograr revertir la situación actual.